En esta tercera clase del capítulo 6 del curso de Geometría Plana son presentados los siguientes polígonos regulares: hexágono, triángulo, dodecágono, cuadrado, octágono. En esta primera diapositiva de esta tercera clase del capítulo 6 del curso de Geometría Plana es presentada la figura 6.11, que muestra la circunferencia circunscrita con un polígono de 6 lados, llamado hexágono, inscrito en la dicha circunferencia. El ángulo central de un polígono de 6 lados es igual a 360 grados dividido por 6, que es el número de lados o vértices, es decir, 60 grados. Pero 60 grados es el valor de cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero. Como el triángulo de lado es isósceles, es decir, los dos ángulos entre el lado y el radio son iguales, entonces los tres ángulos del triángulo son iguales a 60 grados. Por lo tanto, el lado tiene el valor del radio y la construcción del polígono es inmediata, utilizando el valor del radio como valor del lado. Así, el valor del lado es igual al valor del radio. Como la apótema divide el triángulo en dos triángulos rectángulos, donde un lado es el radio, el segundo lado tiene la dimensión a la mitad del lado y el tercer lado es el apótema, tenemos, aplicando el teorema de Pitágoras, que el cuadrado del apótema más el cuadrado de mitad del valor del lado es igual a la dimensión del radio al cuadrado. Así, tenemos las dimensiones de los dos principales elementos del polígono, que tiene el lado igual al valor del radio y que tiene el valor del apótema igual a 0,866 veces el valor del radio. Con el valor de estos dos elementos es posible calcular todos los otros elementos, es decir, la área y el perímetro. En esta segunda diapositiva de esta tercera clase del capítulo 6 es presentado el polígono denominado triángulo y sus características. La figura 6.12 muestra la circunferencia circunscrita, un hexágono y un triángulo. La construcción del hexágono se ha presentado en la diapositiva anterior. Para construir el triángulo es necesario construir el hexágono y dibujar segmentos de línea recta que unan vértices alternados. Así, en la figura, los vértices AE, AC y CE fueron unidos por segmentos de líneas rectas que son los lados del triángulo. El valor del ángulo central del triángulo es de 360 grados dividido por 3 lados, es decir, 120 grados. El valor del ángulo mitad es de 60 grados. En la figura podemos ver que tenemos dos triángulos iguales, AFE y AOE, ya que ambos tienen dos lados iguales al radio y un lado común. El segmento de línea FO es dividido en dos partes iguales por el lado AE del triángulo. Una parte es el segmento de línea recta entre el punto mitad del lado del triángulo y el centro del círculo, es decir, es la apótema del triángulo y tiene el valor igual a la mitad del valor de radio. Esta nueva diapositiva continúa la presentación del triángulo. El triángulo rectángulo, formado por la mitad del lado, el segmento de línea de apótema y el radio, permite calcular el valor de la mitad del lado, utilizando el teorema de Pitágoras. Así, el valor del lado es igual a 2 veces el valor de la mitad del lado calculado usando el teorema de Pitágoras. Entonces, el valor del segmento de línea recta del lado es igual al valor de la dimensión del radio multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Conocido el valor del lado y de la apótema calculados en la diapositiva anterior, todas las demás grandezas, tales como la área y el perímetro, pueden ser calculadas. Esta diapositiva presenta el polígono dodecágono, que tiene 12 lados y sus características. La construcción del polígono dodecágono inicia con la construcción de un polígono hexágono, ya presentada en una diapositiva anterior. A partir de dos vértices se dibuja la mediatriz del lado. La intersección de la mediatriz con la curva de la circunferencia circunscrita
determina la posición del vértice intermedio. Repitiendo el proceso 6 veces, tendremos los 12 vértices del dodecágono. En la figura 6.13 se dibuja el radio OB generando la apótema del lado del hexágono. Como se conoce el valor de la apótema del polígono hexágono, que tiene un valor igual a 0,866, multiplicado por el valor de la dimensión del radio, se puede calcular el valor del segmento de línea recta X. El valor de X es dado por 0,134 multiplicado por el valor del radio. Con el valor de X podemos analizar el triángulo rectángulo CMB. Un lado es el segmento de la línea recta X. El otro lado tiene la mitad de la dimensión del lado del hexágono, es decir, la mitad del valor del radio. El tercer lado es la hipotenusa, que es el lado del polígono dodecágono. Así, el valor del lado del polígono dodecágono es igual a 0,518 multiplicado por el valor de la dimensión del radio. Para calcular la apótema del dodecágono se utiliza el triángulo HQO. El triángulo HQO es un triángulo rectángulo en que la hipotenusa tiene la dimensión del radio R. Un de los catetos tiene el valor igual a la mitad del valor del lado del polígono dodecágono y el otro cateto es la apótema. Así, usando el teorema de Pitágoras, se calcula el valor de la apótema, que tiene el valor igual a 0,996 multiplicado por el valor del radio. Conocido el valor del lado y de la apótema, los otros parámetros, tales como la área y el perímetro, pueden ser calculados. Esta diapositiva muestra el polígono regular cuadrado, que es el polígono regular de 4 lados. La figura 6.14 muestra la circunferencia circunscrita y el cuadrado inscrito compuesto por los vértices A, B, C, D. La construcción del polígono regular cuadrado se lleva a cabo mediante el dibujo en el interior de la circunferencia de dos diámetros perpendiculares. La intersección de estos dos diámetros con la curva de la circunferencia son los 4 vértices del cuadrado. El triángulo AOB es un triángulo rectángulo formado por dos catetos iguales al radio y como hipotenusa el lado del cuadrado. Por lo tanto, la suma de 2 veces el cuadrado del radio es igual al valor del cuadrado de la hipotenusa. Así, el valor del lado será 1,414 multiplicado por el valor del radio. El valor de la apótema es igual a la mitad del valor del lado del polígono, ya que tenemos un triángulo rectángulo isósceles formado por dos ángulos de 45 grados, que da como resultado que el valor de la apótema es igual a la mitad del valor del lado. Por lo tanto, el valor de la apótema será igual a 0,707 veces el valor del radio. Con el conocimiento de los valores del radio y apótema se pueden calcular los valores de las otras grandezas, como la área del triángulo de lado y el perímetro del polígono cuadrado. En esta última diapositiva de esta tercera clase del capítulo 6 del curso de geometría plana es presentado el polígono octágono. El octágono es construido usando el polígono cuadrado. Como el octágono tiene 8 lados o 2 veces el número de lados del cuadrado, es necesario dibujar la mediatriz de cada uno de los lados del cuadrado. La intersección de estas 4 mediatrices con la curva de la circunferencia define 4 vértices adicionales, completando los 8 vértices del polígono octágono. Observando el triángulo rectángulo AKO, tenemos que la hipotenusa tiene la dimensión del radio. Uno de los catetos tiene la mitad de la dimensión del lado del cuadrado y el otro cateto tiene el valor de la apótema del polígono cuadrado, que es igual a
707 veces el radio. Ahora, observando el triángulo rectángulo AKB, el cateto BK es dado por R menos x, donde x es la apótema del lado del cuadrado. El segundo cateto es dado por la mitad del lado del cuadrado. La hipotenusa es el lado del octágono. Así, el lado del octágono tiene el valor 0,766 multiplicado por el valor del radio. A continuación, es observado el triángulo rectángulo BOI, compuesto por el radio OB, el lado del octágono dividido por 2 y la apótema del octágono. Usando el teorema de Pitágoras, es posible calcular la apótema del octágono, que tiene el valor 0,924 multiplicado por la dimensión del radio. Conociendo los valores del lado y de la apótema del octágono, es posible calcular todos los valores de las otras grandezas, tales como la área y el perímetro.